Buenos días, estimados alumnos de octavo grado. Vamos a practicar un poquito lo que son las tablas de frecuencias con datos agrupados, ¿verdad? Tema que nos compete para segundo año. Vamos a trabajar con 10 datos del niño, los pesos de 10 niños, vamos a trabajarlos. Y primeramente tenemos el juego de datos, son 10 niños, ¿verdad? Tenemos los 10 pesos. El primer paso que hay que hacer es ordenar los datos. Aquí ya los teníamos ordenados, ¿verdad? De menor a mayor. Cuando ya tengamos los datos ordenados, hacemos los cálculos previos. Primero encontramos el rango. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Sencillo. El dato mayor le restamos el dato menor, ¿verdad? Y tenemos ahorita que 75 menos 50 es 25. Ese es nuestro rango. ¿Qué es el rango? Bueno, es la medida por donde se mueven todos los datos, ¿verdad? Es el dato numérico donde se mueven todos los otros datos. Posterior que ya tengamos el rango, calculamos el número de intervalos, o sea, el número de filas que va a tener nuestra tabla de frecuencias. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, sencillo, buscándole la raíz cuadrada, calculando la raíz cuadrada al rango. Tenemos que si el rango es 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces ya sabemos de antemano que nuestra tabla va a tener 5 filas. Cuando tengamos el número de filas que va a tener nuestra tabla, ahí tenemos el encabezado, procedemos a encontrar o a calcular de dónde a dónde se va a mover cada intervalo, o sea, su límite inferior y su límite superior. ¿Cómo lo encontramos? Tomamos el rango y lo dividimos entre el número de intervalos que va a tener nuestra tabla, en este caso el número de filas. Entonces tenemos que el rango es 25 y el número de filas que va a tener la tabla es 5, por lo tanto encontramos de dónde a dónde se va a mover cada intervalo. 25 entre 5 es 5. Comenzamos con el primer intervalo y su límite inferior va a ser el dato de menor valor. Entonces, límite inferior del primer intervalo y se va a extender a, contamos 5 unidades más y se las agregamos a ese límite inferior. Por lo tanto, el primer intervalo terminaría o sería el 55. Para el segundo intervalo, lógicamente que sumamos 1 y sumamos 5 del número de intervalo, de la cantidad del intervalo. Entonces 56 más 5, 61. Para el tercer intervalo, 1 más y sumamos 5. Cuarto intervalo, sumamos 1 y le sumamos los 5 para su límite superior. Entonces serían 73. Último intervalo, 74 más 5, 79. Notamos algo, que hay un leve aumento en el límite superior del último intervalo, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque la última cantidad, que es la mayor, está dentro de este intervalo. Ahora vamos a contar la frecuencia que tiene cada intervalo. Y nos vamos al grupo de datos ordenados. ¿Qué cantidades hay? Entre 50 y 55. Ok. En los datos ordenados tenemos que son la cantidad de 3 datos los que están dentro de ese intervalo. Entonces anotamos donde son la frecuencia. Ahora nos vamos a hacer el siguiente intervalo, 56 al 61. Tenemos que hay solamente 2 datos. El 58 y el 60 están dentro de ese intervalo. Ahora, del 62 al 67 también tenemos dos frecuencias. Del 68 al 73 tenemos solamente una frecuencia. Y del 74 al 79 tenemos 2 frecuencias. Para un total, tienen que sumar la cantidad de datos que estamos trabajando. 3 más 2, 5, más 2, 7, más 1, 8 y 2, 10. Tenemos el total de frecuencias. Por lo tanto, estamos trabajando bien. Ahora la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Bueno, todo lo que podemos ir acumulando para cada intervalo, las frecuencias que se van acumulando. Para el primer intervalo, como no tiene una frecuencia, un intervalo anterior, su frecuencia acumulada es la misma frecuencia que tiene. Para el segundo intervalo, sumamos 3 más 2, 5. Es el acumulado del segundo intervalo. Para el tercero, 5 más 2, 7. Para el cuarto, 7 más 1, 8. Para el quinto, 8 más 2,
10. Ahí tenemos el conjunto de datos. Les voy a mostrar el camino a seguir para que vean cómo se va acumulando la frecuencia. Ok, ahora nos vamos a la frecuencia relativa de porcentaje. ¿Para qué nos va a servir eso? Para conocer qué porcentaje de participación hay en cada frecuencia con respecto al total de datos. Para este caso vamos a utilizar una calculadora para hacer los cálculos previos. Un momentito. Ya volví. Entonces tenemos lo siguiente. La frecuencia relativa de porcentaje la vamos a obtener de la siguiente manera. Tomamos la frecuencia de cada intervalo, lo dividimos entre el total de datos y lo multiplicamos por 100. Veamos la del primer intervalo. 3 entre 10 por 100 nos da un 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que 3 frecuencias con respecto al total de datos representa el 30% del total de datos. Ahora vamos con el segundo. 2 entre 10 por 100 nos da el 20%. Tercer intervalo, como es igual al anterior, sabemos que es el 20%. 1. Una frecuencia que representa 1 entre 10 por 100, tenemos que es el 10%. Una frecuencia representa el 10% del total de datos. Y como el último intervalo es igual a los dos anteriores, ya sabemos que es el 20%. Para asegurarnos que todo está bien, sumamos el total de la frecuencia de porcentaje y nos tiene que dar 100%. Verifiquen ustedes. Ahora, la frecuencia relativa de grados, ¿en qué nos va a ayudar? Para trazar nuestra gráfica de pastel. Convertimos los porcentajes a grados. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la frecuencia de porcentaje, la multiplicamos por 360, ya que 360 grados tiene la circunferencia, y así vamos a trazar nuestra gráfica de pastel. Convirtamos la primera intervalo, su porcentaje, a grados. Entonces sería 30 por 360 entre 100. Al hacer esta operación, queda inmediatamente el porcentaje convertido a grados. Entonces, el 30% representa 108 grados. Hagamos el segundo. 20 entre 360, 20 por 360 por 360 entre 100. Eso representa el 72 grados, 20%. Como este es igual, 72 grados, 10%. 10 por 360 entre 100. Eso nos da 36 grados. Y el último, como es igual a estos anteriores, ya sabemos que son 72 grados. Vamos a totalizar. Me tiene que dar la sumatoria total de la frecuencia en grados al total de grados que tiene la circunferencia. Entonces sería 108 más 72 más 72 más 36 más 72, y eso me da un total de 360 grados. Nuestro cálculo está correcto. Ok, ahora vamos a lo último, la marca de clase. ¿Para qué nos va a servir la marca de clase? Para trazar nuestro polígono de frecuencia. ¿Cómo lo encontramos? Tomando el límite inferior de cada intervalo, le sumo el límite superior del mismo intervalo y divido entre 2. En este caso, primer intervalo, 50 más 55, y lo divido entre 2. Me va a dar la marca de clases 52.5. Segundo intervalo sería 56 más 61 entre 2, 58.5. Tercer intervalo es 62 más 67 entre 2, 64.5. Nuestra marca de clase.
cuarto intervalo, tenemos entonces que es 68 más 73. Dividido entre 2 nos da 70.5. Y el último, 74 más 79 entre 2 nos da 76.5. De esta manera tenemos ya los cálculos previos para ya trabajar solamente los gráficos, que serían el de barra, que la frecuencia me lo facilita, y tenemos el gráfico de pastel, que me lo va a ofrecer las frecuencias en grado. A la misma vez vamos a representar qué porcentaje representan esos grados, y al final el polígono de frecuencia con las marcas de clase. Bueno, por el momento es todo, espero les sirva y vamos a continuar grabando para el beneficio de muchos. Muchas gracias.